Bienvenidos al curso proyecto, específicamente a la unidad número 3. Vamos a dar inicio puntualmente con la primera parte de esta unidad que tiene que ver con todo lo relacionado con el problema de investigación. Vamos a abordar el problema desde la idea, desde las recursividades o aspectos prácticos, teóricos, sistemáticos que hay que tener en cuenta para llegar a una idea de investigación. Vamos a plantear ese problema a partir de esa idea o de esa necesidad. Puntualmente vamos a terminar en objetivos específicos o cómo redactar y qué tener en cuenta al plantear un objetivo general, sus objetivos específicos relacionados con ese problema y con ese tema. Entonces, para el inicio, comenzaremos con la idea de investigación. Cuando hablamos de una idea de investigación pueden surgir muchas opciones específicas, desde una necesidad, desde un tema puntual, desde un problema de salud pública, desde un proceso, un procedimiento específico del servicio farmacéutico. Idea de investigación no es necesariamente una super idea, no tiene que ser algo muy innovador, no tiene que ser la idea de investigación que va a cambiar la salud pública o va a cambiar el manejo del servicio farmacéutico, no, simplemente es puntualizar en una necesidad específica del servicio, una necesidad específica de un proceso o, en términos asistenciales, una necesidad desde el punto de vista de la atención farmacéutica, de cualquier aspecto asistencial relacionado con los medicamentos, relacionado con la farmacoterapia. Las ideas de investigación tienen algunas particularidades. La idea es que sean novedosas, pueden redefinir estándares o tratar de ponerlos en un punto crítico de análisis, sirvan para solucionar problemas o plantear ideas de ellos. Lo ideal es que intriguen, emocionen, ¿a quién? Al investigador principal o al grupo de investigadores, que en este caso somos nosotros como estudiantes de la especialización. Tratar de que estas ideas generen innovación como tal en un proceso o traten de solucionar un problema. Sin importar cuál sea la primera o la segunda, que nos motive, que nos genere intriga, que nos genere pasión. Y al final pues también podemos tener algunas ideas específicas que generen nuevas teorías o que contrasten en términos prácticos asistenciales o en términos teóricos una idea con otra, o que nos dé pues como una posible visualización de que una idea puede criticar o puede servir de punto de partida para analizar otra como tal. Sin importar cuál sea el origen, si sean novedosas, si sean para llenar necesidades o tratar de solucionar problemas, y que además nos intriguen y nos apasionen, o que generen hipótesis o que generen nuevas teorías, vamos a tratar de que estas ideas sean el punto de partida de un proyecto de investigación, que como saben es también el objetivo del curso en el segundo semestre que se llama monografía. Entonces desde acá vamos a tratar de visualizar esa idea que quiero estudiar, que quiero analizar, a la cual le quiero dar una solución a un problema o, como hemos hablado, llegar al punto inicial, el cual es el proyecto de investigación. Entonces, retomando la diapositiva anterior, vamos a tratar de que este tema o esta idea específica de investigación, pues, si es de interés o no es de interés para nosotros. Como sabemos, nuestro quehacer específico es el paciente, el medicamento, entonces tratar de abordar temas que estén relacionados con el medicamento o el paciente. Y en general, sobre cómo es su atención. ¿En qué? Puede ser en el sistema de salud o algo parecido, o propiamente, o si ese tema de interés tiene que ver con un proceso del servicio farmacéutico, tanto ambulatorio como hospitalario. Ya el tema de interés es propio de cada uno de nosotros, recordando siempre de tener esos conceptos previos. El más importante es que nos apasione, que nos guste. ¿Qué debemos tener en cuenta también como segundo punto? Conocer el tema de interés. Hablamos de un conocer en términos de más o menos, porque la idea de un proyecto de investigación es plantear algo que se llama marco teórico, y para eso sirve ese marco teórico, para conocer más a fondo sobre ese tema e investigar. Un tercer punto es, además de ese marco teórico, tratar de consultar la literatura más actualizada.
Para ello pues vamos a tener una segunda parte de esta unidad en la cual vamos a aprender a hacer marcos teóricos y hay algunas recomendaciones para ello. Otra posible opción para selección de un tema es hablar o consultar con los expertos en ese tema. Y por último, evaluar unos criterios específicos de si ese tema es de interés o no lo es, si es crítico o no lo es crítico, si aplica o no para los aspectos relacionados con el medicamento, con el paciente o en general con la atención, o si están muy ligados o interconectados con los procesos propios del servicio farmacéutico. Listo. Entonces vamos a ir a conocer esos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Son 7 criterios. El primero de ellos se llama pertinencia. Podemos hacer 4 preguntas relacionadas con la pertinencia. Magnitud, quién está afectado, severidad e importancia. Entonces la primera es, ¿conocemos o estamos enterados de si ese problema tiene una magnitud significativa? Una buena pregunta. Segunda pregunta, ¿a quién afecta? Volvamos a retomar el tema anterior. ¿A paciente o qué pacientes específicos? Y si hablamos de cuáles son los medicamentos que están relacionados. Todo ello relacionado con la atención asistencial puede ser. Tercer criterio, tercera pregunta es la severidad. ¿Es un problema severo, poco severo? Aquí podemos preguntarnos, ¿es un problema de salud pública? Es una buena pregunta. Qué pena, ¿es un problema de salud pública? O, en otro aspecto importante, está relacionado con la normatividad vigente. Puede ser también otra pregunta importante. Como cuarto criterio en la pertinencia es un tema relevante, también muy ligado a lo anterior, pero de importancia podríamos estar hablando de actualidad o de necesidad. ¿Listo? Son 4 preguntas relacionadas con la pertinencia. ¿De qué? De mi problema. Muy bien. Segundo criterio, la singularidad. Aquí podríamos hablar en términos muy coloquiales y es un tema repetitivo o no lo es, o es un tema muy trillado o no lo es un tema muy estudiado o no. De la singularidad pues vamos a evaluar 2 aspectos importantes. ¿Ya antes ha sido investigado? ¿Sí o no? Puede pasar que en nuestro contexto de nuestro sistema de salud colombiano pues el tema no haya sido estudiado, no haya sido abordado, o puede ser que haya sido abordado desde un campo hospitalario, pero a nivel ambulatorio falta responder esa inquietud, o en otro país o en otro contexto, en fin. No porque haya sido estudiado significa que no sea importante. Depende del contexto, depende del país, depende de la actualidad, depende del año, depende del paciente, el tipo de pacientes, en fin, son muchas preguntas relacionadas. No nos podemos quedar con la intención de generar nuevo conocimiento, aunque el tema tenga otros autores hayan sido o los estén estudiando. Por eso es importante tener resultados anteriores para poder tener o dar respuesta a algunas preguntas como esta, o conocer otros contextos como este, u tener en cuenta en qué país fue hecho. Muy bien. Singularidad, segundo criterio. Tercer criterio, factibilidad. Sí, la palabra factibilidad es de factible, es posible. En términos de nuestro proyecto de investigación será muy complejo. Acá hay que responder preguntas como ¿cuáles? Costos. ¿Como cuáles? Contexto. ¿Como cuáles? Recursos. En todos los aspectos, financieros, humanos, locativos, pero en un proyecto de investigación todo esto se ve reflejado con información. ¿Tengo o no tengo la información para hacer de este proyecto factible, sin importar los contextos? Pero la palabra clave en investigación es tengo o no tengo información, que ya después la veremos, que eso está relacionado con credibilidad o con calidad de la información específicamente. Entonces, complejidad,
escenarios, recursos específicos, tiempo, dinero, en fin. Es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Cuarto criterio, viabilidad. Entonces aquí es muy importante tener, como retomando el tema anterior, o uno de los criterios anteriores, viabilidad está muy relacionado con factibilidad. Y esa factibilidad, pues lo estábamos hablando. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Es viable o no la información? Historias clínicas, reportes de facturación, bases de datos, acceso o no acceso a ellos. Es una muy buena pregunta de si es viable o no es viable mi proyecto. Todo muy relacionado con la información. Dentro de esa viabilidad hay que tener en cuenta posibles o posibilidades que están relacionadas con ese proyecto en términos de sus resultados, si serán viables llevarlos a la práctica o no. Importante, muchas de nuestras ideas de investigación se quedan en el computador, se quedan en los discos duros, porque después de llevar algo muy puntual de un proyecto a una realidad o a un contexto más real, se pierden en el camino por culpa de preguntas que no logramos determinar previamente, entre ellas si era o no viable llevar los resultados en términos de aplicación a un contexto más amplio. Es decir, muchos proyectos son puntuales solo para esa muestra, o solo para esa población, o solo para ese proyecto, pero cuando se quieren ya llevar en masa, o a gran escala, o contextualizarlos a una necesidad más del sistema, no se logra. Entonces la viabilidad tiene que ver con que si esos resultados que voy a obtener, esos análisis, esas conclusiones, sí me sirven para una práctica, bien sea una práctica de un proceso, un procedimiento, algo específico administrativo del servicio farmacéutico, o si es asistencial, pues algo de la práctica clínica como tal. Entonces es una muy buena pregunta que debo resolver. Viabilidad. Una frase pues que puede aplicar al tema y es: ¿será que este proyecto servirá para echarle agua al mar? ¿De qué sirve echarle agua al mar? Viabilidad. Muy bien. Y obviamente esa viabilidad de lo que estamos hablando tiene que ver con ¿sirve o no sirve para tomar decisiones? Recuerden, no es para cambiar el mundo, es para cambiar un proceso y mejorarlo. No es para cambiar las guías clínicas de un tratamiento, ni la posibilidad de acceder más fácil o no a un tratamiento, o proponer que se incluya un medicamento al post. No, tampoco llegar hasta allá, pero si esos resultados en mi contexto los puedo aplicar, sí o no, y me van a servir a mí como director técnico de mi servicio farmacéutico y como parte de comités para tomar decisiones. Entonces la viabilidad es un ítem demasiado importante para darle continuidad a un tema de investigación y darle su proximidad a que sea un proyecto. Quinto criterio, muy relacionado con lo anterior, la aplicabilidad. Luego que yo analizo la viabilidad, si será aplicable lo que estoy haciendo en la práctica, bien sea en la práctica clínica para mejorar un proceso. Y eso tiene que ver mucho con si tengo o no tengo disponibilidad de recursos. Entonces, aplicabilidad dentro del contexto del sistema tiene que ver con dos cosas importantes: decisiones y recursos. Y todo esto en el contexto de la práctica, o lo que coloquialmente conocemos como la vida real, que no se queden en proyectos para echarle algo al mar. Oportunidad, aquí tiene que ver con parte de lo que hablábamos ahorita, es una necesidad, puede ser. 2, es normativo, es o no necesario en este momento. Y un posible tercero que podría ser es una necesidad puntual desde la salud pública, llevándolo pues a un contexto más generalizado. Aquí hablamos de necesidades en salud pública también, pero también de necesidades en un proceso o en un procedimiento. Entonces son puntos de vista diferentes que van a servir para evaluar la oportunidad. Entonces hablo de urgencia desde el punto de vista de los datos y de sus resultados, y también tengo que tener en cuenta que puede
desde el punto de vista de oportunidades, pues tener en cuenta que hay diferentes opciones para yo realizar un proyecto, pero si estas son secundarias, pues la respuesta es, ¿será que lo puedo hacer después? O si esta es una idea más puntual o lo necesito, sus datos los necesito más urgentes. Es otro criterio. Y un séptimo criterio tiene que ver con consideraciones éticas. Estamos hablando de que el sistema de salud es necesario o su requisito indispensable, que son, hablando de personas. Y cuando hablo de investigación, las personas me generan datos y muchos datos me generan información, la acumulación de datos. Pero para yo poder tener acceso a la información de los pacientes necesito unos consentimientos. Entonces hablo de consentimientos desde el punto de vista de información. Entonces hay que tener en cuenta el consentimiento informado y ojalá en lo posible tratar de que estos consentimientos estén avalados por comités de éticas institucionales o interinstitucionales o externos también puede ser. Y cuando hablo de confidencialidad también hablo de que esos datos yo debo garantizar una seguridad de no distribuirlos o no hacerlos públicos sin el consentimiento de esas personas. Entonces, los aspectos éticos son un criterio muy importante porque en algunos casos son muy buenas investigaciones, pero se quedan cortas porque no tienen consentimiento informado. Muy bien, luego de tener el tema seleccionado, pues hablábamos de que pueden servir o sus resultados sirven para muchos aspectos. Llenar vacíos en el conocimiento, tratar de dar respuesta a resultados contradictorios o desde el punto de vista pues suplir necesidades puntuales desde la salud pública o en general de los servicios farmacéuticos en procesos y procedimientos. Aquí pues viene una gran frase de un gran autor que es: la ausencia de evidencias no es evidencia de ausencias. Esto quiere decir que aunque falte, o aunque no encuentre información, no significa que no exista. Un curso previo en el cual ustedes están viendo que es de fuentes de información nos sirve para llenar este vacío y son las estrategias de búsqueda en información. Aquí nos debemos alimentar muy bien de las bases de datos y todos sus criterios de búsqueda. Listo, básicamente. Muy bien. Luego que tengo seleccionado el tema, de que ya sé por qué camino voy a ir, o tengo un más o menos de esa idea, debo pasar a un segundo paso y es plantear el problema. El planteamiento del problema yo lo podría considerar, para términos prácticos, como una especie de árbol. Este árbol es una raíz muy importante, es la columna vertebral, y nos va a servir para plantear los objetivos, la justificación, la hipótesis o pregunta de investigación también si tiene, la metodología, en fin. Y todo esto nos lo brinda este tronco. Y este tronco se puede llamar planteamiento del problema. Toda su contextualización es la base para que ese arbolito del proyecto se alimente. ¿Listo? Entonces de aquí vamos a obtener, entre tantas cosas, los aspectos necesarios para plantear los objetivos, la metodología, el plan de trabajo, el presupuesto y otros más que poco a poco y en el transcurso de la unidad los vamos a conocer. Por eso la importancia de este tema de plantearlo bien y hacerlo de la mejor manera. Por ello debo entender un planteamiento de un problema como la descripción, la contextualización de ese problema específico en el cual está inmerso la investigación, en el cual está inmerso el tema como tal. Tener en cuenta las necesidades de información para evaluarlo, cobertura, calidad, percepción, impacto. Esto se traduce en tener información a la mano, desde datos estadísticos, desde información de frecuencia, de información de magnitud. ¿De qué? Del problema, estamos en el problema. Muy bien, también tener en cuenta otras causas, otras posibles soluciones en todos los contextos. Si estamos hablando de un servicio farmacéutico en Colombia, en el mundo, tener datos en lo posible de todo ese contexto a nivel nacional o local, a nivel internacional, para tratar de conocer todo lo que deba conocer de ese problema.
causas, factores, determinantes, soluciones, a quiénes impacta. Entonces aquí hablo de estadísticos relacionados con frecuencia y distribución de una enfermedad específica. Entonces es por ello que debo tener en cuenta buscar describir en ese marco teórico variables, en dónde y en qué tiempo ocurre, si debo generar o buscar datos estadísticos, tener en cuenta en qué contexto o en qué realidad se encuentra, recolectar la mayor cantidad de datos posibles, está muy ligada con esto, en todos los contextos, teniendo en cuenta un contexto local, nacional, Latinoamérica, América Latina y el mundo, tratando de partir de lo más pequeño a lo más macro o de lo más específico, ir poco a poco contextualizándolo. Tener en cuenta revisión de antecedentes, aquí entra hoy muy importante para nosotros y nuestro campo de acción, todo lo que tiene que ver con normatividad, con legislación, en lo posible la vigencia de ellas, que sean las que en este momento se estén manejando, que estén reglamentadas, tener en cuenta todo el conocimiento que se abordará o el área específica que va a abordar, y si hay aspectos particulares de ese tema, pues también describirlos. Entonces aquí vamos a tener en cuenta algunos aspectos en los cuales, si vamos a hablar de un aspecto o un problema más asistencial, un ejemplo de ello es el tema de la incidencia de eventos adversos o el tema de la deserción o la poca adherencia a un tratamiento, o en el caso tal, pues si esa adherencia está ligada a una alta proporción de pacientes o no adherentes a ellos. Tener en cuenta la naturaleza del problema, dónde ocurre, distribución, quién, dónde y cuándo, la magnitud y la intensidad, si produce, tenemos datos de discapacidad, muerte, rehabilitación o todo el tema de recursos, tenerlo en cuenta en este contexto socioeconómico, por decirlo así, de un planteamiento de un problema. Factores socioculturales, cuando también podemos hablar de cuáles son los determinantes que afectan ese problema. Desde el punto de vista sociocultural podemos tener factores personales relacionados a la comunidad, como también, pues si recordamos un poco los aspectos de salud pública, podemos tener determinantes sociales y ligados al medio ambiente, a la genética de la herencia, al sistema de salud y a los estilos de vida. Entonces también, si nuestro problema es un abordaje de la salud pública, tener en cuenta estos 4 determinantes. También relacionados con el servicio, que es muy ligado al servicio, llamémoslo en salud. Y si estamos hablando de una enfermedad, pues propios de esa enfermedad. Recuerden que en la investigación puede ser desde aspectos, plantear aspectos propios de los procesos del servicio farmacéutico o, porque pueden ser ambas, propias del proceso salud-enfermedad. Y esto pues cómo está integrado al paciente y a los medicamentos, que es nuestro quehacer. Muy bien, cuando tengo el planteamiento de un problema, paso a plantear una justificación. Ya aquí me abordo en 2 aspectos o trato de dar respuesta a 2 preguntas. ¿Para qué? Y el por qué. ¿Para qué me sirve este proyecto? ¿Y por qué voy a hacer este proyecto? O son 2 preguntas que puede ser, no tienen un orden específico, pero sí deben estar interconectadas una con la otra. ¿Por qué voy a hacer el proyecto y para qué? Entonces aquí voy a plantear, es más corto en términos de volumen en cuanto a cantidad de letras, pero es muy importante saber la importancia o describir la importancia del problema en magnitud, severidad y necesidad, un poco de lo más importante, posibles soluciones, argumentos convincentes que generen o que necesiten recursos para esa inversión o de esa inversión para poder generar algunos recursos, cuáles podrían ser los resultados en términos de impactos esperados, si esto es viable o factible, uno de los criterios que ya vimos específicamente y que van ligados al si invierto o no invierto en este proyecto, y esto pues qué me va a generar o qué aportes va a generar desde lo práctico, lo teórico y lo metodológico. Entonces la justificación en todo su contexto debe dar respuesta a 2 preguntas puntuales, recordemos, el por qué este proyecto y para qué el proyecto y sus resultados, como lo podemos ver acá, en términos de inversión, si me sirven para algo
o es para echarle agua al mar? Buena pregunta. Igualmente debo tener en cuenta el valor, para qué me va a servir, si me va a hacer aporte a la comunidad, si va a solucionar un problema puntual o no, si va a llenar algún vacío del conocimiento o va a contrastar algún conocimiento previo, o si en términos pues, adecuados sirven para una población específica o se sugiere otra población o estas poblaciones específicas para el problema. Bueno, ¿cómo plantear o tener en cuenta recomendaciones para realizar un planteamiento de un problema? Una que sugerimos nosotros los docentes y que lo realizamos en nuestras aulas es generar lluvia de ideas como un método de diferentes investigadores o diferentes integrantes de un proyecto y tratar de organizarlas por categorías. La que más recomendamos, existen otras pues también de acuerdo a la decisión del alcance, el planteamiento de la exposición, pues la que más queremos recomendarle nosotros como docentes del curso es plantear a partir de esa lluvia de ideas algo que se llama diagrama de problema o diagrama de variables, teniendo en cuenta que en el centro de este diagrama va a estar el problema o el tema de interés y alrededor de él podemos tener diferentes factores. Factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5, que como son factores están relacionados con el problema, entonces van en este sentido. Se supone que las variables y los determinantes o lo que llamamos factores pues generan un impacto directo a ese problema y entre ellos mismos también puede haber alguna relación o entre un factor diferente externo que no está relacionado con el problema pero que sí impacta y que depende. Para poder que este factor sea dependiente a este necesita de otro o entre ellos mismos que haya una relación intrínseca irreversible o reversible dependiente o entre otros pues si lo queremos dar pues seguir el diagrama. En fin, lo importante es acá es plasmar todos los factores, todos los posibles, para ello es muy importante realizar un muy buen marco teórico desde el inicio, que están relacionados con el problema. Y esto me va a servir también para plantear, de aquí puede salir una encuesta, por ejemplo, o cuestionario. Y me sirve para tener en cuenta todos los aspectos específicos en la metodología y ello cómo se relaciona en buscar la información. Recuerden que lo importante aquí son los datos que me generan información y yo necesito saber qué voy a preguntar, para ello establezco encuestas o cuestionarios. Entonces este planteamiento del problema o esta estrategia me sirve, como ya vimos en la columna vertebral, de diferentes aspectos específicos de la metodología, los objetivos, el marco teórico, la encuesta o cuestionario. Otro ejemplo, aquí uno específico en el cual tenemos la adherencia a la terapia farmacológica como problema, ligado a una polifarmacia, a una falta de educación en los pacientes, a bajos recursos, a falta de soporte, hablamos de falta, poco soporte familiar, desde un punto de vista social, si lo quiero abordar, desde la parte del sistema de salud, cómo lo quiero abordar, entonces aquí hablamos de aspectos específicos de la EPS o de la situación actual del sistema de salud. Pero estos podrían ser los factores, 2, 4, 5 factores, los más importantes o los que están más ligados a que el paciente tenga una baja adherencia al tratamiento. Polifarmacia, educación, recursos, soporte familiar y el sistema de salud y sus crisis. Esto es un planteamiento de un problema desde un abordaje de un diagrama de variables o diagrama de problema. Cuando tengo planteado el problema, pues paso a establecer una hipótesis. No todos los proyectos de investigación y sus metodologías tienen hipótesis, algunos sí, otros no. Se trata de que los proyectos con los cuales vaya a utilizar a tratar de contrastar hipótesis, pues tratemos de plantearlas. Igual, estudios específicos nos van a dar, y lo que vamos a ver más adelante, nos va a servir para establecer o no si un proyecto específico tiene o no hipótesis. Entonces hablamos de hipótesis que se refieren a la situación real, y en términos de variables tratar de que sean comprensibles, precisos y ojalá lo más concreto posibles. Debe existir una relación entre las variables y la propuesta, la hipótesis, algo que sea muy lógico. En los términos de la hipótesis, pues tratar de que sean observables y medibles, y muy importante que esté relacionada con las técnicas
que voy a utilizar o los métodos específicos para responder a esta hipótesis. Muy bien, ya tenemos entonces selección de un tema de investigación, planteamiento de un problema, elaboración de la justificación y por último, en este gran grueso o primera parte de esta unidad, es cómo todo eso lo lleva a tener objetivos. En términos muy gráficos, los objetivos nos pueden servir como esos faros los cuales orientan al investigador a seguir. Básicamente, tratar de establecer objetivos que vayan interconectados unos con otros para llegar al final a ese resultado final del proyecto. Esos objetivos, en lo posible, tratar de que sean claros, precisos, que traten de lograr lo que el autor busca o cuál es la intención del autor y de su proyecto como tal y por qué lo está haciendo. En conclusión, los objetivos nos sirven para responder a la pregunta de ¿qué se busca con ese proyecto? Muy bien. Lo ideal es que el proyecto de investigación tenga un objetivo general que responda al qué y el para qué del proyecto y que alrededor, o más bien, muchos de estos objetivos que llamamos específicos forman el objetivo general. Diferenciar los objetivos generales o el objetivo general como algo muy macro y los objetivos específicos como la reunión de ellos para lograr algo más grande que se llama objetivo general. Diferenciarlo de las actividades, no son actividades, simplemente es desglosar el objetivo general en cierta forma en resultados más pequeños, más puntuales, teniendo en cuenta que si todo este es el objetivo general, pequeños objetivos llamados específicos unidos entre ellos me forman un objetivo general. Diferenciarlos de las actividades, no son actividades, son objetivos más pequeños, más esperados, más puntuables, más medibles en términos prácticos y más fáciles va a ser para darle cumplimiento al proyecto. Importante, tratar de que el qué lo respondamos con verbos. Esos verbos, sabemos, terminan en ar, o ir. Entonces hablamos de que se deben redactar en infinitivo, ¿cierto? Entonces algunos ejemplos: analizar, definir, determinar, explorar, identificar y otros. Tratar de que tenga una fecha específica, algo temporal. Tratar de que digan dónde van a ser realizados, en qué lugar específico, una institución, un servicio farmacéutico o en caso tal un país o una ciudad. En lo posible, pues si podemos responder a algunos indicadores o algún tipo de estudio y tratar de que sepamos para qué van a ser utilizados o sus resultados o posibles beneficiarios. ¿Para qué sirven los objetivos? Como hablábamos, tengo aquí el investigador y ese faro, ese camino nos lo dan los objetivos, de a poquiticos, específicos. Todo esto es el objetivo general y cada uno podrían ser los objetivos específicos. Entonces me dicen, ¿en qué debo enfocar primero mi estudio? De a pasos, de a poquito. Evitan recolección de datos que no son necesarios. Lo que no esté en este caminar no me sirve. Si yo estoy desde un principio consciente y sé para dónde voy, ya sé que para llegar al faro necesito un camino que seguir. Y lo que esté por fuera, pues son datos innecesarios. Me debo focalizar. Organiza el estudio por partes. Parte 1, parte 2, parte 3, de a poquito. Generan los resultados o los puedo clasificar en resultados generales como un todo o de a poquitos en resultados específicos. Y me sirven para aclarar este objetivo final o ese propósito final que es llegar a esa meta. Ese es el objetivo de los objetivos. ¿Cómo redactarlos? Hablábamos, tener en cuenta el verbo al inicio de cada objetivo, tratar de que sea en forma coherente y lógico. Tengo un objetivo general y ese tiene unos objetivos específicos. Tratar de darle un orden en términos de pertinencia, de utilidad, de acceso a los datos, de grados digamos, de dificultad, teniendo en cuenta de lo más fácil a lo más difícil
o lo más accesible a lo menos accesible. Muchas veces para llegar a un objetivo puntual, por ejemplo en este caso el objetivo específico 3, necesito haber abordado objetivos previos, entonces darle como una secuencia lógica, sistemática para tratar de lograr ese objetivo específico de que sean realizables. Hablábamos de los objetivos que deben iniciar con un verbo, algunos otros ejemplos: determinar, comparar, calcular, verificar. Evitar verbos vagos. Verbos vagos son verbos subjetivos. Verbos que para una persona específica son una gran idea, pero el mismo verbo para otra persona puede que no. Eso es un verbo subjetivo o verbo vago. Para una persona apreciar puede ser una cosa, pero para esta otra apreciar no significa nada. Apreciar, conocer, estudiar son unos de tantos verbos. Dentro de la plataforma Moodle van a encontrar un listado de verbos que se utilizan para diferentes preguntas o para tratar de responder diferentes preguntas. Lo pueden utilizar como base para sus proyectos. Muy bien, así terminamos la primera parte de la unidad número 3. Recordar: selección de un tema, planteamiento del problema, justificación y objetivos. Muchas gracias. Daremos continuidad a la segunda parte, que tiene que ver con la elaboración del marco teórico, entre ellos antecedentes y estado del arte. Hasta una próxima oportunidad.